Bueno, acá me indica Oscarcito que ya estamos en contacto con Miguel Ponce, vocero de la Cámara de Importadores de la República Argentina, auspiciado por Maceli Negocios Inmobiliarios te ayuda a encontrar la vivienda que estás buscando. Ventas y alquileres en las mejores condiciones. Maceli Negocios Inmobiliarios, teléfono 4782-2935. Bueno, gracias por estar con nosotros, Miguel Ponce, y bueno, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, hoy justamente tuvimos una noticia en los diarios relacionadas a la baja tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sí, en efecto. Digamos, por un lado hay que reconocer que por sexto mes seguido, ¿no es cierto?, han caído las exportaciones y el saldo comercial lleva una baja en el primer semestre de casi un 30%, ¿no es cierto? Claro. Y obviamente este saldo es el más bajo desde el año 2001. Es decir, tenemos que irnos 13 años para atrás a un momento de crisis como el que como el 2001, se vivía, para encontrar este tipo de valores, ¿no es cierto? Y acá tiene que ver, lógicamente, una situación, por un lado, una situación de mercado. Los mercados, lógicamente, internacionales han ido demandando menos nuestros productos, pero por otro lado hay una pérdida de competitividad notoria. Se ha licuado la competitividad que había otorgado de manera indirecta el proceso de devaluación, ¿no es cierto?, de enero, claro. Y entonces, por otro lado, ha ido creciendo un elemento que a comienzos de año era casi curioso nada más y se miraba como con algún nivel de interés, pero que era muy pequeño, que era que muchas exportaciones no habían podido cumplimentarse porque no habían llegado en tiempo y forma los insumos, las partes y piezas, algún bien de capital necesario, y esto que al comienzo era un tema, yo diría, hasta de curiosidad, ha ido creciendo con el tiempo y hoy por hoy es uno de los 3 elementos centrales, ¿no es cierto?, de caída de nuestras exportaciones. Exactamente. Esto tiene que ver con la manera, ¿no es cierto?, por un lado en que se administra el comercio exterior, por otro lado tiene que ver, lógicamente, con el enmarque internacional en que nos encontramos, ¿no es cierto?, esta situación de default potencial que ya está pegando, y a mí me parece muy importante que justamente ustedes den espacio para que toquemos estos temas, porque en el resto de los medios uno está escuchando de que se habla si vamos a pagar, no vamos a pagar, que de qué manera, la cláusula Rufo, etcétera y demás. Y lo que no se está tocando, o por lo menos desde la óptica nuestra de los sectores productivos, no se está tocando es cómo esto está impactando en la economía real. Porque para la economía real los efectos ya han llegado como si estuviéramos en default. ¿Qué le quiero decir, Luis? Fíjese, si usted tiene que trabajar con el exterior, obviamente su casa matriz, en caso de que usted tenga una representación local, o su proveedor, en caso de que usted solo sea cliente, o la firma que usted está representando en el país, que antes le daba 120 días o 90 días de financiamiento, que es lo habitual en los marcos del comercio exterior, hoy le dice solo cash. Mándeme las divisas antes de. Esto obviamente encarece, nos quita competitividad. Si vamos a lo más cotidiano, la brecha que ayer se dio del dólar, obviamente superando el 50, el 60%, que lógicamente va a ser mayor a medida que el riesgo país siga aumentando, esto impide la realización y tener una efectiva política de reposición de cualquier elemento que usted se le cruce por la cabeza. O sea, si usted es una empresa comercial, no sabe a cuánto vender hoy porque no sabe si va a poder reponerlo. Es así, si usted es una empresa productora y trae un insumo industrial, no sabe cuánto le va a costar cuando lo utilice porque no sabe a cuánto lo va a poder reponer. Entonces se produce una doble situación. Como usted está previendo de que seguramente la devaluación aparece como un hecho inevitable a medida que aumenta la brecha entre el blue y el oficial, usted está esperando entonces ¿qué soy? Si yo soy exportador, no liquido, me lo guardo. Si soy importador, trato de adelantar, lo cual es una mezcla,
yo diría, que va directamente atentando contra las posibilidades de mantener un régimen de producción real. Y por eso estamos viviendo un año, ¿no es cierto?, que los técnicos denominan de estanflación. O sea, estancamiento, que hoy por hoy implica pensar en un horizonte de caída de entre 1,5 y 2 anual, pero que si se produce y se confirma la situación de default, vamos a estar en un 4 o un 5% de caída. Estancamiento por un lado, más alta inflación, que es un mecanismo, digamos, cóctel, yo diría, un cóctel explosivo, explosivo y negativo, ¿no es cierto? Exactamente va en el sentido inverso a lo virtuoso que uno busca para cualquier economía. Y obviamente esto frena las inversiones. Yo acabo de volver de Brasil, de reunirme con la cúpula de los sectores empresarios más importantes de nuestro principal socio comercial, y los niveles de preocupación de ellos vinculados al futuro de Argentina y del intercambio comercial son muy grandes. Fíjese que hoy en las cifras que usted ha leído en relación al informe que ayer surgió oficialmente del comercio exterior, el país más afectado en el intercambio es nuestro principal socio, al que menos le estamos, donde se ha producido la mayor cantidad de caída de nuestras exportaciones y la mayor cantidad de importaciones ha caído las provenientes de Brasil. Claro. Uno de los factores justamente que lo ha mencionado, que ha impedido que hagamos realmente una exportación realmente al nivel que corresponde, es justamente una limitación en las importaciones. Absolutamente. Yo lo vivo porque estoy, por suerte, en contacto con las empresas, y esto es un factor, pero principal, en el cual todos los escollos que han tenido que ir superando para poder conseguir sus productos intermedios para el proceso de fabricación de su producto final. Bueno, pero teníamos esperanza, porque era lo que realmente teníamos, que luego de los despertares de Moreno en que determinaba esto ya no se puede importar, y se despertaba mañana y decía esto sin ninguna planificación previa, ¿no es cierto? Pero teníamos esperanza que esto se fuera acomodando, y es increíble que al día de hoy todo aquello que se puede comprobar perfectamente, que son productos intermedios o insumos para producir y exportar, no se haya liberado. Correctísimo, yo coincido tanto con usted que le voy a hacer dos aportes. El primer aporte, la comparación de la etapa Guillermo Moreno con la etapa ahora de Augusto Costa y Paula Español. Obviamente tenemos que decir que los criterios que se aplican en términos de administración del comercio exterior son un poco más racionales, con un mayor nivel técnico y con menos arbitrariedad. Esto hay que reconocerlo. Pero por otro lado, en términos de efectividades conducentes, todavía seguimos viendo las nueces y escuchando el ruido y no vemos las nueces. O sea, la situación de dificultad, claro, usted me puede decir, pero qué vivo, Guillermo Moreno tenía respaldándolo tras sus espaldas entre 55 y 60 mil millones de dólares en el Banco Central. Podía darse esa situación, mientras que hoy Costa tiene que manejarse con 22, 23 mil, que es lo real, porque ahí hay 4 mil se están compatibilizando como que están en el Banco Central y en realidad son importaciones no pagadas aún. Así que hay que restar entre 3.500 y 4.000 millones de lo que se dice que tenemos como reservas reales. Bueno, esta es una situación. Y el segundo elemento de lo que usted dice, es tan cierto esto que acaba la Cámara de presentar en la Feria del Libro un trabajo donde se analiza la vinculación entre el PBI y las importaciones, y obviamente nuestra matriz importadora siempre históricamente fue arriba del 80, entre el 82 y el 84% de todo lo que ingresa al país está vinculado directamente a la producción. Entonces es obvio de que la caída de las importaciones implica baja de nivel de actividad y pegarle directamente al empleo. No es que estamos trayendo los paragüitas de Taiwán. Exactamente. Esta es la situación, y por eso es muy interesante esto que usted dice y que da pie precisamente para que expliquemos esto. Aquí, quienes se ponen la camiseta antiimportadora o hablan de la patria importadora, como en su momento la ministra Débora Giorgi, tienen que decirle explícitamente que este tema es no comprender cuál es la matriz del comercio exterior hoy en la Argentina, cuya esencia, y los mismos números oficiales lo dicen,
está directamente vinculado a que la importación es la principal proveedora de la industria nacional. Exactamente. Y entonces es muy importante que cuando se toman este tipo de decisiones, o nos llenamos la boca con sustitución de importaciones, hablemos claramente de le digamos a la gente qué le estamos proponiendo. Claro. Hoy en día, quienes hemos trabajado en la producción desde hace tanto tiempo, sabemos que a nivel mundial, las grandes marcas, las grandes empresas, las grandes firmas son dueñas de su marca, del diseño, seguramente de alguna de las etapas iniciales y luego de la venta y de la posventa. En el medio son todos encadenamientos de eslabones, de cadenas de valor que se eligen por costo o por tecnología. Claro. Y esto es comprender que es hoy sustitución de importaciones. Entonces, muchas sustituciones de importaciones que se podrían haber efectuado, no se pudieron efectuar porque no dejaron entrar los insumos para producir lo que queríamos. Exacto. Los insumos y también, yo hablé de productos intermedios, insumos. Y repuestos. Y máquinas. Bienes de capital, y equipos que serían, digamos, un producto final, pero que no tienen un desarrollo en la Argentina. Por supuesto, ni lo pueden tener por un problema de escala. Claro, por supuesto que estaría buenísimo que pudiéramos desarrollar y sí tendría que haber un plan a largo plazo, con continuidad a través de los gobiernos y no cambiar todo. Sino, por supuesto. Exacto, donde dice, bueno, vamos a desarrollar este tipo de industria y con metas, objetivos, inversión, infraestructura, se podría llegar a eso. Por supuesto. Pero no es la realidad actual y hay máquinas que no se consiguen acá o que realmente no tienen la eficiencia todavía que corresponde, ¿no? Absolutamente. Entonces, hay que simplemente comprobar para qué se va a usar esa máquina, ese equipo, y yo produzco esto. Ah, bueno, no, tráela. Absolutamente. Nosotros dijimos más de una vez desde la Cámara algo muy parecido a esto que estás diciendo ahora, que determinados sectores tenían que estar fuera de los mecanismos de control de administración del comercio, que tenían que estar fuera de tener que estar llenando las declaraciones juradas anticipadas de importación. De hecho, ahora se está haciendo fácticamente eso, porque acá, seamos muy sinceros, acá está ocurriendo que un 85% de lo que ingresa se lo reparten 5 grandes sectores, menos de 100 empresas, que no tuvieron problemas ni en tiempos de Moreno ni ahora. ¿Cuáles son esas? Las armadurías de Tierra del Fuego. Todo lo que tenga que ver con las energía y minería. Todo lo que tenga que ver con los grandes laboratorios. Las terminales automotrices. Y un grupo que yo denomino el Club de los Grandes, donde están los grandes exportadores, las grandes acerías, todas las cadenas de supermercados importantes nacionales. Estos sectores, insisto, menos de 100 empresas, manejan hoy el 85% de la importación. El otro 15%, que abarca a casi 7.000 empresas, que no pertenecientes a estos 5 sectores, se tienen que pelear a los codazos por este 15% restante, que es el que más ruido hace y el que está originando que muchísimas economías regionales, muchísimas pymes, que son columnas vertebrales de sus economías regionales, hoy estén con graves problemas de producción. Exactamente. Esta es la situación. Entonces, hay que ir mirando de qué manera comienzan a corregirse estas situaciones, que ojalá no se vean afectados por alguna medida, diríamos, dislocada que pueda plantearse en esto de la negociación internacional que está ocurriendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en estos momentos a nivel comercio exterior 2 grandes situaciones, al margen de la situación de estanflación que relatábamos recién, que sin duda son las que han ido generando una situación de endurecimiento en nuestra integración al mundo. Uno, lo que se está resolviendo en estos momentos o en el curso de esta semana, ¿no es cierto?, saber qué va a pasar con el endeudamiento final y lo que había quedado fuera de la reestructuración inicial, ¿no es cierto?, de la deuda. El tema holdouts, griesa, etcétera, etcétera. Y el segundo tema es qué pasa con las sanciones que la Organización Mundial de Comercio nos ha puesto por el hecho, como país, por el hecho de precisamente generar trabas al comercio exterior en los marcos de lo establecido por la Organización Mundial de Comercio, de la que Argentina forma parte, ¿no es cierto? Por lo tanto, al formar parte uno se compromete a respetar las reglas del club. Cuando no las respetan, lo sancionan. Y aquí es importante dimensionar
¿de qué tipo de sanción estamos hablando? Los brasileros en este viaje se cuidaban mucho de dejarme en claro que ellos no habían sido los que habían impulsado la sanción, sino que había sido Japón, Unión Europea y Estados Unidos. Sí. Pese a que los más afectados habían sido los brasileros, pero obviamente por estar en Mercosur ellos no habían sido los que habían fogoneado esta situación. Claro. Acá no hay una sanción de la propia OMC. Lo que hace la OMC es decir, a los países que se quejaron, sí, les permitimos, como hemos demostrado de que tenían razón en su queja, les permitimos que adopten medidas espejo a las que tomó Argentina para perjudicarlos. Claro, claro. Entonces, esto está poniendo en peligro, y esto es muy importante decirlo para que se dimensione, sí, entre el 25 y el 30% de todas nuestras exportaciones, sí, porque Japón, Unión Europea y Estados Unidos son sí, destino sí, de entre la cuarta parte y la tercera parte de todas nuestras exportaciones. Exacto. Lo cual agravaría muchísimo la situación de hoy y agravaría básicamente la balanza comercial que, como queda claro, es la única fuente genuina de dólares que hoy tiene el país. Exacto. Al estar fuera de los mecanismos de financiamiento internacional, la única posibilidad de contar dólares es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Por eso es tan importante, claro, que justo nos hayan llamado cuando se han conocido, claro, el cierre del primer semestre, ¿no? Miguel, muchísimas gracias. Espero que realmente un haz de luz ilumine y podamos no tener que esperar hasta un recambio, sino que ya se vayan conduciendo las acciones tendientes a realmente salvar esta situación, ¿no? Por supuesto que sí. Yo quedo como siempre a disposición de Mercado en Movimiento y ahí con los amigos de FM Palermo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Chau. Hasta luego. Bueno, hemos hablado entonces con Miguel Ponce, vocero de la Cámara de Importadores de la República Argentina, auspiciado por Maceli Negocios Inmobiliarios te ayuda a encontrar la vivienda que estás buscando. Ventas y alquileres en las mejores condiciones. Maceli Negocios Inmobiliarios, teléfono 4782-2935.